¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Nos volvemos a encontrar en las entrevistas CNN. En esta oportunidad vamos a hablar sobre mercado laboral, porque fíjense que Book junto a trabajando.com hicieron un estudio, elaboraron una guía de buenas prácticas para la atracción y selección de talento. Y sobre eso, las principales conclusiones, vamos a conversar con Javiera Correa, que ya nos acompaña. La vamos a ver aquí en nuestra pantalla gigante. Ella es jefa de personas de Book. Javiera, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Javiera, ¿cuáles son las principales conclusiones de este estudio que realizaron? Mira, como en general nos llamó harto la atención que tanto para los jóvenes entre 18 y 35 años como también para los encuestados que tienen entre 40 y 65 años, las razones que hacían que una empresa les pareciera más atractiva para trabajar eran la trayectoria y la reputación. ¿Ya? Ese fue como el factor número uno que cruzaba tanto las distintas edades como los distintos roles que tenían las personas. Ese fue como el foco número uno. Y en segundo lugar, también llamaba mucho la atención empresas que son más modernas y empresas más innovadoras. ¿Ya? Ese fue como el segundo factor más relevante que cruzaba las distintas edades. Las distintas generaciones. Pero si tuviéramos que empezar a particularizar los intereses, Javiera, de las distintas edades, porque por ejemplo a lo mejor una persona que tiene 45 años, que todavía está en una etapa laboral muy activa, tiene intereses distintos o tal vez le da más preponderancia al sueldo, por ejemplo, versus un millennial que tiene entre 20 y tantos y 35 años, que tal vez busca a lo mejor una empresa con propósito, con una causa detrás, algo que lo motive. ¿Cómo podemos ir particularizando estos intereses de ambos grupos etarios? Sí, efectivamente. Bueno, ahí vimos que las generaciones más X o los baby boomers valoran más, por ejemplo, la estabilidad en las empresas y también valoran mucho el clima organizacional. ¿Ya? En cambio, los millennials y las generaciones más jóvenes, como tú dices, valoran mucho más el propósito que tiene una organización y también que el rol que ellos cumplan se alinea con el propósito de la organización, por un lado, y también en estas generaciones valoran muchísimo más la cultura en cuanto a culturas más flexibles, más ágiles y más horizontales. ¿Ya? Eso se vio también en el estudio que las generaciones más jóvenes valoran más ese tipo de atributos. En ese sentido, un startups, por ejemplo, se acomodaría más al interés de un millennial. Efectivamente, porque las startups en general son empresas que nacieron como en un escenario más joven, hace menos tiempo, y en ese sentido la gente que trabaja ahí son profesionales mucho más jóvenes también. Y que se valora efectivamente más la flexibilidad, que se permite más también trabajar con teletrabajo. Muchas de las startups también están permitiendo trabajar como en cualquier parte, y eso Sí. hoy en día los jóvenes talentos lo valoran muchísimo más. Eso te iba a preguntar, porque el concepto del teletrabajo, bueno, algunas empresas, como dices tú, tal vez las más jóvenes, por así decirlo, lo venían poniendo en práctica de repente antes de la pandemia, algunos viernes al mes o qué sé yo, pero bueno, sin lugar a dudas, con la pandemia, el teletrabajo se masifica mucho más, se le empieza a perder un poquito el miedo también al teletrabajo, se empieza a normalizar más, entre comillas, en medio de un contexto que es anormal, que es una pandemia, pero bueno, se hace más familiar el teletrabajo porque todos en algún minuto lo hicimos. Entonces, sin lugar a dudas, ese aspecto me imagino que para un millennial debe ser importante, pero por otro lado, la flexibilidad laboral del lugar de trabajo también tiene que ver mucho con que varios jóvenes hoy en día se van a estudiar afuera y no quieren a veces perder esa conectividad laboral. Te lo digo en particular por muchos amigos míos que, por ejemplo, están fuera de Chile, que en la mañana están trabajando para una empresa desde España, pero para una empresa chilena, y en la tarde van de manera presencial a una universidad en Madrid, por ejemplo. Entonces la flexibilidad laboral creo que se acomoda bastante no solo al contexto sanitario, sino también a la manera que están viviendo hoy día muchos jóvenes. Sí, efectivamente, como que quizás antes de la pandemia era como casi impensado, eran muy pocas las organizaciones que daban la posibilidad, número uno, como tú dices, de la flexibilidad horaria, pero sobre todo de la flexibilidad en cuanto al espacio de trabajo. Y hoy en día nosotros también lo vemos en Book, como tú dices, como tú ves en tus amigos, nosotros vemos que cuando das esta posibilidad de poder estar trabajando en cualquier parte del mundo, logras también como atraer a los mejores talentos. Entonces nosotros también tenemos, como tú dices, trabajando personas en España, en Portugal, y al final da un poco lo mismo donde estés, igual al final hoy en día, sobre todo las startups y muchas otras empresas también, apuntan más a un trabajo como por objetivos, ¿ya? Mucho más allá que cumplir una jornada o estar en un espacio físico específico. Y además que para un empleador siempre va a ser un aporte que uno de sus colaboradores esté perfeccionando.
Así es que absolutamente si está estudiando o adquiriendo nuevos conocimientos, también puede terminar siendo un aporte para el startup o para la empresa en la que se esté desempeñando. Sí, efectivamente. Oye, Javiera, otro tema que también es súper importante y que se aborda en esta guía de buenas prácticas, selección y atracción de talento, es convertirse también obviamente en una guía, como dice su nombre, para quienes ofrecen trabajo, para que una oferta laboral al momento de publicarla sea atractiva para los nuevos públicos o también para personas que ya llevan más tiempo en el mercado laboral pero que tal vez tienen una búsqueda más acuciosa. ¿Cuáles son los aspectos que debe incluir una oferta de trabajo atractiva, que llame la atención de quien está buscando empleo? Sí, eso es una muy buena pregunta porque hoy en día como la búsqueda de las, o mejor dicho, las ofertas laborales son muy distintas a lo que eran hace 10 años una oferta laboral. O sea, antes era la mirábamos en el diario, no, ya había internet en verdad. Hace 10 años ya había internet, sí. Pero hace 20 o 25 el diario, las páginas, los avisos económicos. Efectivamente. Y antes las ofertas laborales, pero todavía se ven algunas que solo en el fondo se pone el perfil el nombre del cargo y luego los requisitos. Hoy en día una oferta laboral así para un candidato, para un buen talento, no es atractiva. Hoy en día tenemos que incluir en nuestras ofertas laborales toda nuestra propuesta de valor, ¿ya? Y para eso obviamente tenemos que primero construir nuestra propuesta de valor como empresa, o sea, tenemos que definir qué es lo que yo puedo ofrecerle a estos candidatos al cual estoy buscando. ¿Ya? Entonces ahí obviamente uno puede hacer una investigación interna a nivel empresa para poder revisar cuál es nuestra propuesta de valor, pero también a nivel de candidato, o sea, qué es lo que están buscando nuestros candidatos, el candidato que yo necesito, ¿ya? Y armar un poco esta propuesta de valor y esta oferta también al nuevo candidato basado en estas características, ¿ya? Entonces en ese sentido, no solo es necesario poner obviamente algunos requisitos del cargo, sino que lograr atraer y enamorar al candidato en esta oferta de trabajo que necesitamos. Es como un coqueteo para los dos lados, podríamos llamarlo así, porque sin lugar a dudas la persona que está buscando trabajo por supuesto quiere dar la mejor impresión al momento de ir a una entrevista, pero por otro lado también es súper importante ese cambio de paradigma o esa retroalimentación para ambos lados en el fondo, que también el que ofrece trabajo ofrezca, valga la redundancia, una alternativa atractiva, acorde también a los intereses y por supuesto a lo que están buscando las nuevas generaciones ahí que están en el mercado laboral. Y adiciono ahí que en esta guía de buenas prácticas aparece mucho el concepto de marca empleadora o employee brand, ya que hemos desarrollado en Book y que de verdad va a servirles mucho para construir su propuesta de valor. Ya es una guía muy completa que abarca todo lo que es la marca empleadora desde el reclutamiento y la selección. Perfecto, Javiera Correa, jefa de personas de Book, muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile. Qué interesante es poder conversar sobre estos temas porque, claro, sin duda los intereses van cambiando, la oferta laboral va cambiando y me quedo también con lo que tú decías al final de lo importante también que es generar desde la parte que ofrece trabajo una oferta atractiva, porque no solamente hay una necesidad de quien busca un empleo, obviamente para sostenerse, para vivir, para desarrollarse, pero también es una necesidad de quien ofrece trabajo, porque claramente en la mano de obra, en el profesionalismo también está el desarrollo de una compañía. Muchas gracias, Javiera. Listo, muchas gracias a ustedes. Que estés súper bien. Nos vemos luego. Bueno, a todos ustedes agradecerles su sintonía y obviamente nos vamos a seguir conectando a través de la pantalla de CNN Chile y en todas nuestras plataformas digitales. Chao.